Bueno, vamos a la palabra, vamos a las escrituras. Quiero invitarlos a Efesios capítulo 5, versículo 33. Allí va a estar ese texto va a ser el centro de nuestro mensaje. Y por supuesto vamos a revisar todo el contexto de este mismo. Antes de orar, voy a mencionarles el título de la predicación del día de hoy. Creo que va a aparecer en pantalla, ahí está en pantalla de hecho creo. Dice: el matrimonio, la unión más resonante del carácter y perfecciones de Dios en el mundo. En el mundo. El matrimonio, la unión más resonante del carácter y perfecciones de Dios en el mundo. Muy bien, antes de entrar en detalle, pues les invito a que podamos orar al Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, aquí estamos porque ha sido tu gracia la que nos ha permitido poder estar acá. Es simplemente una gracia, es nuestra expresión de gratitud, lo que podemos presentar ante ti, Señor. Reconocer que tú eres el más grande, que todo lo que has hecho lo has hecho de manera perfecta. Gracias, Señor, por tu bendita palabra inspirada, porque en ella podemos ser amonestados, redargüidos, animados, consolados. Y todo esto a fin de presentar al hombre de Dios y prepararlo para toda buena obra, Señor. Gracias, por favor, instrúyenos en tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Muy bien. El matrimonio, la unión más resonante del carácter y perfecciones de Dios en el mundo. A menudo nosotros vemos cómo hay diversos géneros, y hoy por hoy hay muchas percepciones de identidad que dan lugar a un nuevo orden de matrimonio. Hoy vemos cómo hombre con hombre se unen, ¿sí?, en matrimonio, o entre dos mujeres, como hay unión, ¿sí? Y esto pues obviamente avalando un poco la contemporaneidad de las uniones como matrimoniales. Entonces el mismo hombre ha constituido ese nuevo orden. Esto no lo ha dado Dios. Dios no ha cambiado esa esencia o esa forma o ese modelo de matrimonio que desde el inicio ha perdurado. Estuve revisando un poco acerca de lo que se conoce hoy como matrimonio, y habla de que pues es muy diferente a como era antes, justamente por los cambios de ideales que hoy se tienen, ¿sí? Así que parece que hoy alguien como que dirá, no, pues cuando hablamos de matrimonio podremos hablar un sinnúmero de uniones, ¿verdad? Pero vamos a ver el día de hoy lo que dice la Biblia acerca del matrimonio. El matrimonio como unión no ha evolucionado. El matrimonio como unión sigue siendo la misma. Cuando en la investigación o en la revisión que hice acerca de lo que hoy se constituye como matrimonio, muchos hablan de que el matrimonio ha evolucionado, y ha evolucionado porque hay otras parejas, hay otras formas de unión. Pues bien, cuando consideramos también que es la unión más resonante del carácter y perfecciones de Dios, debemos remontarnos, por supuesto, a la unión entre, si vamos a las escrituras, la unión entre Cristo y la iglesia. Esta unión es ejemplar, es una analogía que nos muestra la manera como debemos nosotros afrontar, vivir y cómo funciona el matrimonio. Permítame, por favor, les hablo a aquellas personas que consideran que como ya están adultos,
como ya son abuelos, o como ya son abuelas, o como ya su cónyuge no está con ellas o con ellos, entonces alguien podría decir como, bueno, pues este tema no es para mí. Porque pues eso es como para las parejas que tienen o que se van a casar. Entonces, pues creo que me hubiese quedado en casa haciendo otras cosas, ¿verdad? Pero quiero decirles de que es importante que usted como cristiano entienda que aún este tema es importante para usted. Por una sencilla razón, porque el cristiano debe tener claridad y debe aconsejar a sus hijos, a sus nietos, a la manera correcta como debe ser un matrimonio. Así que creo que todos los que estamos aquí nos debería interesar un tema como este. Hoy en día el matrimonio se presenta desfigurado porque no hay un entendimiento, escuchen, digno de lo que las escrituras refieren del mismo. Ojo, hay personas que se casan y creen que ya está bien. Es decir, esto es nos casamos y ya está, ¿verdad? Pues no, porque deberíamos establecer o constituir el matrimonio con miras a lo que la escritura nos dice del mismo, no a la manera como nosotros lo queremos tomar. Piensen, por favor, hay un texto en Juan capítulo 7 que habla acerca de la fe, del creer. Dice, si alguno cree como dice la escritura, ¿verdad? De su interior correrán ríos de agua viva. Esto es un texto que el Señor Jesucristo está enseñando, es una enseñanza del Señor y diciendo, no es como ustedes quieran, no es la manera como ustedes a lo mejor perciban o tengan la idea de creer, sino como dicen que las escrituras. De la misma manera, no es posible que simplemente una pareja se case, que nuestros nietos o nuestros hijos se casen y creamos que ya está todo ¿qué? Todo está arreglado. Después de que mi hijo o que mi hija se case, todo está bien. Pues no, porque debemos hacerlo como dice ¿qué? Las escrituras. Pues bien, quiero ir de manera introductoria. Ustedes van a escuchar algunas razones, algunos aspectos introductorios, pero quiero que leamos el texto en Efesios capítulo 5, versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. De nuevo, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En el orden de Dios, escuchen, el matrimonio cristiano debe ser un refugio para el esposo y la esposa. No debe haber un refugio externo a lo que el matrimonio en sí mismo, en él mismo se encuentra. Debe ser un ambiente seguro. El matrimonio debe promover un ambiente ¿qué? Seguro y saludable, donde ambos sean alentados y renovados. Esta definición la da el diccionario. Las funciones de cada uno en el matrimonio no disminuyen el valor de la otra parte. Entre otras cosas, como que, pues yo, como la demanda para mí es que te ame y tú que me respetes, pues a lo mejor yo merezco un poco más, ¿verdad? Eso no le quita lugar ni valor a ninguno de los dos. No puede demandar, esto no le puede demandar solo al hombre amar a su mujer, y esto es interesante, y a la mujer sujetarse a su esposo. No por eso el único que llama al Señor a amar es al hombre. Pues la manera de expresar el afecto por la mujer es justamente, o más bien, dicho de otra manera, a veces pensamos como, es que como la mujer, la Biblia dice que la mujer debe sujetarse al esposo,
no dice que lo ame. Al esposo sí le dice que lo ame, que ame a su esposa. Pero a la mujer dice que sujétese y respete a su marido. Entonces, como no dice que lo ame, pues yo lo quiero. Pues ese respeto y esa sujeción habla del amor de la mujer hacia quién, hacia su esposo, hacia su cónyuge. Permítame, por favor, menciono esto. El apóstol Pablo presenta la analogía más exacta e interesante entre la unión de Cristo y con la iglesia. Nos permite considerar que la unión entre el hombre y la mujer no es fruto de la improvisación. Escuchen, me pregunté cuando estaba preparando este tema, ¿por qué Pablo viene escribiendo la carta a los Efesios, a la iglesia de Éfeso? ¿Y por qué, si él va a hablar acerca de el marido y la mujer, del esposo y la esposa, por qué Pablo se detiene a revelar algo tan exacto, tan profundo, tan importante, y es la unión de Cristo con la iglesia? Pues justamente porque este es el mejor modelo que el matrimonio cristiano debe enfocar, debe admirar. Así que podemos decir que el matrimonio entre hombre y mujer no es fruto de la improvisación, pues Dios había planeado la unión de la iglesia con Cristo, o de Cristo con la iglesia, desde antes de la eternidad. Así que no es ninguna improvisación, no es un plan B en medio del desorden y caos social. De hecho, el divorcio sale a flote justamente por la dureza del corazón del hombre, no el matrimonio. El matrimonio nunca fue un plan B, no fue dado por el desorden y el caos social. No, pues como hay tanto caos, tanto desorden, entonces digámosles que se ordenen, que se casen. No, desde antes de que el hombre en el huerto del Edén pecara, Dios había unido a el hombre y la mujer. Esto habla mucho y lo hemos visto como un diseño perfecto del hombre, y que esto habla mucho del carácter y las perfecciones de Dios, hablando de la Trinidad, de cómo la Trinidad misma está expresada en el matrimonio. Tampoco podemos decir de que es fruto de un mandato del cual deberían ignorar por haber sido puesto como algo perjudicial para el hombre. El matrimonio en su normativa y en sus mandatos no es algo perjudicial. ¿Para qué? Para el hombre. Lo que Pablo viene enseñando es justamente el diseño original de la familia, dado por el creador de la misma. ¿Quién dispuso ese diseño? Si no fue Dios mismo que la creó. Lo anterior como resultado de la naturaleza propia de Dios, lo que hemos hablado. Escuchen esto. Tal constitución de la familia es la manera más resonante del carácter y perfecciones de Dios. Entre otras cosas, la unión, el matrimonio, esa constitución de familia es la manera que hace más eco entre una unión donde Cristo o el carácter de Cristo está siendo formado en una pareja. Dicho de otra manera, nos permite pensar esto, que la familia, como Dios la ha ordenado, escuchen, es la estructura, por favor, más influyente para la sociedad. El matrimonio, como Dios lo ha ordenado, es la estructura más influyente para la sociedad e incluso para la iglesia. La iglesia debería responder a las demandas donde las personas vengan y sean edificadas, las familias sean edificadas. Pero las familias en la interna deben entender que no es, escuchen, no es la iglesia la estructura más influyente, es el matrimonio.
cuando estamos hablando y en relación a el hombre y la mujer. Por supuesto que la iglesia influye, es una institución fundada por el Señor. Pero en la institución, en la iglesia vemos familias, vemos solteros, vemos matrimonios, vemos jóvenes, pero en cuanto a la estructura interna, en cuanto a ese núcleo, esa célula, es el matrimonio. Dicho de otra manera, pensamos que el núcleo de la sociedad es la familia. Pues yo diría que el núcleo de la familia es el matrimonio. ¿Cuántos me siguen? Profundamente, la profundidad de una familia, porque no es hacer familia de cualquier manera, es hacer familia desde el orden de Dios dado en el matrimonio. Esta estructura influye en la sociedad y esta estructura influye en la iglesia. Se las voy a decir. Una iglesia bien administrada resultará de una familia bien ordenada, conforme a las escrituras. ¿Me siguen? El texto lo dice en 1 de Timoteo capítulo 3. Una familia, una iglesia bien administrada, bien orientada, de testimonio, una iglesia que impacte las familias, resultará de la vida propia de la familia que está al frente. Y una sociedad evangelizada radica en la coherencia desde el evangelio vivido en el hogar primeramente. Entre otras cosas, alguien podría decir como no, pues es que yo estoy ganando almas afuera y me empeño en evangelizar la gente. Pero si nuestros hijos no están evangelizados, y espérenme un momento, porque puede que los hijos, usted a sus hijos le enseñe el evangelio, pero su esposa o con su esposo, usted no enseña evangelio, usted no ora con él, usted no habla con él, usted simplemente es desconocido como cristiano, no en la familia, sino en el matrimonio. ¿Me hago entender? Entre otras cosas, una sociedad evangelizada radica en la coherencia desde el evangelio vivido en el hogar primeramente. ¿Cómo evangelizamos las familias? ¿Cómo evangelizamos los hogares en medio de una sociedad que está en caos? Desde el matrimonio bíblico. Es necesario considerar que la demanda del apóstol radica primeramente en dos personas que se unen para formar un hogar. Si usted nota una mirada como amplia, miren el versículo 1 del capítulo 6. El versículo 1 del capítulo 6 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, permítanme por favor, Pablo no está hablando primero, o no está colocando el fundamento, o no está hablando de los padres primeramente, no está hablando de los hijos primeramente. Y esta misma estructura que hace Pablo en Efesios la da también cuando leemos Colosenses. Miren en Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 3. Versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y luego empieza a hablar de quiénes. De los hijos. Y luego en el versículo 21 empieza a hablar de quiénes, de los padres. Hay una razón que es importante mencionar, y es que el fundamento de la familia no son los padres que viven de cualquier manera. El fundamento de la familia es el matrimonio entre un hombre y una mujer, es la unión entre un hombre y una mujer. ¿Cuántos me siguen? El apóstol entonces radica
en las dos personas que se unen para formar un hogar, no en la honra de los padres o la crianza. Tales aspectos son secundarios a la disposición de la pareja y de los padres. Entre otras cosas, la crianza viene a ser secundario a la unión entre ¿qué? Entre hombre y mujer. Tales aspectos, cuando Dios comienza por los hijos, escuche, y creo que aquí hemos vivido esto. Y en el caso propio también lo hizo el Señor. Cuando Dios comienza por los hijos, escuchen padres, cuando Dios comienza por los hijos y estos honran a sus padres conociendo de Él, o sea, de Jesucristo, esto debe animar a los padres a ver el testimonio de sus hijos. De cómo sin haberlos conducido al Señor, el mismo Señor tuvo gracia de ellos y de la familia entera. ¿Cuántos me siguen? Entre otras cosas, vemos hoy por hoy cómo en medio de las dinámicas de familia, cuando papá y mamá no están casados, cuando a lo mejor hay divorcios, cuando hay violencia entre padres, cuando hay una disfunción, un desequilibrio, un desbalance en la relación de aquellos que son la cabeza, vemos cómo la gracia de Dios acerca a los hijos. Y vemos cómo los hijos al llegar, pues empiezan a ser de testimonio para ¿quiénes? Para los padres. Y empiezan a honrarlos. Y los padres como que ve, ¿y qué le pasó? ¿Verdad? Pues es Dios obrando en el hijo. Y los padres deberían abrir sus ojos, ¿para qué? Para ver cómo Dios empieza a ordenar en los hijos. Y de esa manera, por el testimonio, podríamos que lleguen al conocimiento del Señor. El apóstol, antes de concluir semejante similitud entre Cristo y la iglesia con relación al matrimonio, refiere una frase. Miren por favor en el versículo 32, Efesios 6:32. Dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Cuando Pablo está escribiendo estas frases, vemos que sobresale nuevamente una admiración por algo que es simplemente grandioso. Grande es este misterio. Pablo admira lo que el Señor ha hecho, la unión entre Cristo y la iglesia. En Hechos 20:28 dice que Cristo ganó la iglesia por su propia ¿qué? Sangre. Ahora, Pablo ha expuesto la profundidad de dicha verdad. Sin embargo, la magnitud de lo que viene describiendo es tan amplia que no es posible tener una comprensión absoluta, pero sí suficiente. Lo que queremos decir es que así no podamos entender todo el misterio. El apóstol Pablo, en sus escritos, el Señor nos da lo suficiente para que nuestros matrimonios funcionen. Por favor, vayan conmigo al capítulo 5, versículo 21 de Efesios. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque da una razón. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Esto es el orden que Dios dispuso para el matrimonio. El hombre, cabeza. El marido, cabeza de la mujer. Versículo 24. Dice al final, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén ¿qué? A sus maridos en todo. Ojo, las casadas estén sujetas ¿qué? A sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ¿qué?
amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Ahorita vamos a revisar estas frases. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí es donde Pablo dice, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y qué, y de la iglesia. El matrimonio tiene lo suficiente para que pueda funcionar correctamente haciendo la voluntad del Señor. Pablo está haciendo referencia no a que el matrimonio entre un hombre y mujer es un gran misterio, sino a que la unión entre Cristo y la iglesia, ese es un gran ¿qué? Misterio. Pero es un gran modelo que tenemos. Dicho de otra manera, podríamos considerar que el misterio de Cristo y la iglesia, escuchen, es una fuente que fluye y fluye, escuchen esto, capaz de nutrir, sostener, animar, consolar a todo matrimonio guiado por él mismo. Podríamos decir que la unión del misterio de Cristo y la iglesia es tan grande, tan excelso, tan profundo. Ese misterio es tan grande que es suficiente para darnos a beber y nutrir nuestros matrimonios y sostenernos y consolarnos y animarnos. Así que todo matrimonio debería ir a esa fuente, debería ir al Señor, porque Él no cesa, de Él no cesa aquel sostén. Podría quedarme explicando, podría decir Pablo en estas palabras. Pablo podría decir, podría quedarme explicando, pero hay demasiada verdad en esto que digo. Es interesante que Pablo no refiere este mandato de manera condicionada para los esposos. Lo que está diciendo el versículo 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Si usted nota ese texto, y en el contexto del pasaje, Pablo no está poniendo condiciones. No está diciendo como mujeres, respeten a sus esposos cuando ellos hagan esto. Esposos, amen a sus mujeres cuando ellas hagan esto. Pablo está estableciendo un mandato, una ordenanza de parte del Señor. Y esto porque fácilmente cualquier unión entre cónyuges puede decir como, pues la Biblia dice que yo debo amar a mi esposa, pero, y ahí entran ¿qué? Y vienen los pero. Es que es difícil de amar. Es que es, a lo mejor, pues ella es, no es como yo no hace las cosas como yo quisiera que las hiciera. Por eso es difícil de amar. Pues el apóstol Pablo está diciendo, esto es un mandato. Él le da argumentos suficientes, válidos para que lo hagan. Y al menos vamos a mirar rápidamente 3 argumentos que Pablo les da al matrimonio para que puedan funcionar de la manera como Pablo lo está encomendando. El primero es por orden y estructura.
por orden y estructura. Deben funcionar así por orden y qué, y estructura. Y ese orden es dado por el creador mismo del matrimonio. La estructura es dada por el creador mismo del matrimonio. Así que el primer argumento para que el matrimonio y estas dos personas unidas, hombre y mujer, obedezcan es por orden y estructura. Miremos el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. De entrada el versículo está dando una afirmación que es resonante, que es concluyente, que es firme, que no titubea. Está diciendo, hay una estructura, queridos esposos, las esposas, queridos cónyuges, mujeres, maridos que están acá, o parejas, hay un orden y una estructura. Y usted, permítame, si usted quiere saltar esto, podrá saltárselo, pero jamás el orden podrá cambiar porque usted y yo queremos que suceda. En el matrimonio hay una estructura y un orden, y la sociedad jamás podrá cambiar estos parámetros. Está diciendo, porque el marido es cabeza de la mujer. Esto es estructura. Jamás la mujer podrá ser cabeza del hombre en función de matrimonio. Todo cristiano que obedezca en su condición, sea de mujer o de hombre, debe obedecer esto. Y la mujer sabrá cómo conducirse cuando va a la escritura. Y el hombre sabrá qué hacer cuando va a la escritura. Número 2. Hay otro argumento, es el número 2. Por ejemplo e influencia. Por ejemplo e influencia. Debemos obedecer por ejemplo, porque se nos ha dado un ejemplo. Y por influencia. Cristo nos influyó. La iglesia influye. Cristo es el ejemplo del varón. Y la iglesia es el ejemplo de la mujer, de cómo deben funcionar. Cuando vemos en las casadas, versículo 22 al 24 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y el versículo 24 dice, así que como la iglesia, esto es un ejemplo. Si una mujer quiere hacer bien su trabajo de esposa, debería ver cómo la iglesia fielmente respeta a Cristo, cómo la iglesia se ciñe a la voz de su Señor, cómo la iglesia obedece la voz de la cabeza. Aquí hay un ejemplo para las casadas, pero también vemos el ejemplo para los maridos. Miren el versículo 25 al 30. Maridos, amad a vuestras mujeres, ojo con esto, así como. Esto habla de ejemplo. Cómo Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amen a sus mujeres, así como nos dio un ejemplo. Y ese ejemplo debe influir, debe direccionar, debe inspirar a los esposos, a los maridos. Y todo esto para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esto es interesante. Ahorita entraremos en detalle a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Pero lo tercero es por naturaleza y diseño. Por naturaleza y diseño.
Esto lo vemos en el versículo 31. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Esa palabra unirán, a eso es lo que estamos hablando, que es la unión, como decíamos en el título, más resonante del carácter y las perfecciones de Dios en el mundo. Así que el hombre, por naturaleza y diseño, debe obedecer este mandato. Vamos a ese texto porque en el versículo 33 habla acerca de una expresión y es por lo demás. Parece que Pablo no solamente está, escuchen, no está empeñado a revelar tan solo la unión de Cristo y la iglesia. Pablo va más allá y Pablo responde a la pregunta: ¿y qué? ¿Y para qué me sirve a mí saber que Cristo ama a su iglesia y que la iglesia se sujeta a Cristo? ¿Para qué me sirve? Pues Pablo responde la pregunta. Pablo está diciendo, por lo demás, el versículo 33 es la culminación de lo que a Pablo le interesa decir. Dicho de otra manera, Pablo inició hablando en su mente tenía que los hombres en la iglesia de Éfeso fueran unos hombres que amaran ¿a qué? A su esposa, y que las esposas respetaran a sus maridos. Pero en medio de esto, de esta idea, Pablo revela, como lo hemos hablado, revela ese gran misterio. Y antes nos aporta más y más porque nos muestra no solamente un ejemplo, una estructura, no solamente un diseño, sino que nos dice, esta es la vida práctica que ustedes deberían vivir. De esta manera debían conducirse las parejas. Por eso dice por lo demás. En otra versión dice así que cada uno de vosotros, escuchen esto. Si usted nota, Pablo está hablando, en ese versículo 33 no habla de maridos ni de hombres. Pero se denota que está hablando de hombres porque está hablando en el contexto de ellos y de los maridos. Y está hablando en el mismo texto, versículo 33, de su mujer. Así que ninguno podría decir, no, es que cada uno de vosotros tiene que ver con las esposas, con esposas, o mujer con mujer. Habla de una pluralidad. Parece que en esa iglesia de Éfeso habían varones. Y Pablo quería apuntar al comportamiento y quería edificar la familia desde esta verdad. Si usted nota, esa palabra, cada uno de vosotros, si estamos hablando de varones, vayan por favor a Hechos 19 del 1 al 7. Porque si pudiésemos decir cuántos varones aproximadamente habían en la iglesia, a veces pensamos como que no, pues tendrían que ser muchos. No. En Hechos 19, versículo 1 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Estos discípulos no eran mujeres, pero y siendo varones, entonces, estos discípulos pues tenían una condición. O una característica era que eran seguidores de Jesucristo. Todos ellos. Y sabemos que no eran mujeres, por lo que vamos a leer a continuación. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan.
dijo Pablo, nótese que el texto está hablando de ellos, habían unos hombres ahí en la iglesia, o más bien en esa ciudad, porque todavía pues no habían recibido el Espíritu Santo. Eran unos discípulos que estaban allí, habían aprendido. Versículo 4 dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos ¿qué? Unos 12 hombres. Así que reitero y vuelvo a la carta. Pablo está enseñando a unos varones en la iglesia de Éfeso. Y les está diciendo, esta es la manera como ustedes deben conducir sus hogares. Los inicios de la iglesia de Éfeso eran 12 varones que fueron llenos del Espíritu Santo. No eran muchos. Eran hombres que venían siendo discipulados, conociendo a Jesucristo. Y todo esto para luego constituir la iglesia. Piensen por favor en la cola o en la fila que venían tras cada hombre de estos. Piensen en eso. Si eran ellos, no describe la Biblia si eran solteros, si eran casados, pero sí nos muestra, bueno, de cierta forma, mejor, la Biblia nos muestra de que eran hombres casados. Justamente por la carta a los Efesios, a esa iglesia que en Hechos fue constituida. Porque ¿qué importancia tendría hablar de matrimonio si no había ningún hombre casado? Pues ellos eran unos varones que tenían sus mujeres. Así que no podrían ser muchos hombres, pero el Señor los estaba guiando y estaba constituyendo la iglesia. Hay otra palabra que aparece ahí en el versículo 33 y es ame. Cada uno de vosotros ame. El texto no solo nos manda a amar a nuestras esposas, queridos hombres, como a nosotros mismos, sino que nos muestra la necesidad de entregarnos a sí mismo a ellas. Y esto es interesante. Nos enseña que el amarla como a nosotros mismos resulta para un propósito y es el de presentársela a sí mismo. Piense cuando usted quiere algo para usted. Queridos hombres, cuando un hombre quiere algo para él mismo, ¿qué sucede cuando hay un deseo para satisfacer sus propios intereses y placeres? Pensemos que usted tenga una casa o un carro o una motocicleta o una bicicleta o una ropa, unas zapatillas, no sé. ¿Usted qué hace con esos utensilios o con esas cosas? ¿Usted qué? Usted las cuida y usted las limpia para usted presentarla a usted mismo. Cuando usted, y es interesante porque antes de presentársela a los demás, usted se la está presentando ¿qué? A usted mismo. Piense que usted tenga una camisa y usted pues esté empeñado con colocarse esa camisa. Pues usted se va a colocar la camisa, pues usted ¿qué? La cuida para luego proyectar esto. Justamente lo que ven los demás afuera es cuánto se ama usted por la manera como porta sus zapatos y su camisa. ¿Están conmigo? Hay personas que dicen, pero ¿qué persona tan descuidada? ¿Por qué? Pues mira, la manera como se visten habla de la importancia y la estética de esa misma persona. Es interesante, en el versículo 26 al 27,
nos muestra la manera como Cristo amó a la iglesia. Nótese que dice para santificarla. Así que el amor de Cristo por la iglesia no es como, pues, para que no le falte nada. Inicialmente para limpiarla, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Si usted nota, la manera como Cristo santificó la iglesia o santifica la iglesia es por medio de ¿qué? De la palabra. Ahora, ¿cómo los maridos y los esposos deberíamos santificar a nuestro cónyuge? Como Cristo lo hizo, ¿por medio de qué? De la palabra. Es el hombre el responsable de guiar a su esposa en el Señor, de conducirla, de amonestarla, de enseñarle, de consolarla, de cuidarla, protegerla, animarla. Es el varón, es el marido. En eso consiste el amor de Cristo con la iglesia. De manera que es una evidencia, escuchen esto, es una evidencia de cuánto te amas, querido hombre. El entregarnos a ellas con el propósito de dignificarlas y presentarlas a nosotros mismos. Dicho de otra manera, lo que te estás presentando a ti mismo de tu esposa es lo que has entregado en amor para ella. Se lo vuelvo a repetir. De manera que es una evidencia de cuánto te amas, querido hombre. El entregarnos a ellas con el propósito de dignificarla y presentarla a nosotros mismos. Si la persona no ama, ¿qué va a presentar? ¿Qué se va a presentar a él mismo? Antes, por gracia, Dios sostiene esposas o esposos con su cónyuge incrédulo. Y esto, pues, por supuesto que la Biblia también nos enseña a esto, aun cuando hay incredulidad en el cónyuge. Es que mi esposo o mi esposa no es conocedora de Cristo. Ok, pero tú sí. Si usted nota, escuchen, la ordenanza es singular para la condición. Entre otras cosas, es marido y mujer. A la mujer se le dice esto, al marido se le dice esto. Si la esposa tiene un esposo incrédulo, debe continuar ¿qué? Haciendo esto. Porque no es algo condicionado. Si la esposa es incrédula, pues el esposo debe continuar ¿qué? Haciendo esto, amarla, dignificarla, cuidarla, protegerla. Y allí no pueden entrar los es que o los pero. Porque Pablo dice en 1 Corintios 7, dice, pues si su cónyuge no está como diciendo, no, pues no te está desechando, mantente ahí, no procures irte, no te desligues, quédate ahí, porque la esposa santifica ¿qué? Al esposo. Porque el esposo santifica a la esposa incrédula. Dice el apóstol Pablo, no vaya a ser que el Señor por su gracia salve a ese cónyuge. Y es por eso que los esposos y las esposas deberían ¿qué? Continuar orando, dando testimonio, guardando y testificando el evangelio. Lo voy a volver a repetir. Lo que te estás presentando, querido hombre, si tienes una pareja, lo que te estás presentando a ti mismo de tu esposa es lo que has entregado en amor para ella. A menudo
hoy en día en la estética está mucho esto. Los hombres mandan a sus esposas o a sus mujeres a operar. Y entonces vemos unos, digamos, unas mamas grandes, unas pompis grandes. ¿Para qué? ¿Y quién hace eso? Pues el hombre. ¿Para qué? Para satisfacción de él mismo. Pues la Biblia no está hablando de esto en cuanto a, no, pues mire cómo está la esposa, pues mándele al diseño de sonrisa y no sé qué. Preséntela a sí misma, y está hablando para santificarla de manera piadosa. Una mujer recatada, una mujer respetuosa. Eso habla mucho de cuánto el hombre está incidiendo en su esposa, o cuánto la esposa incide en su esposo. Hay una expresión que aparece allí en el texto, y es también. Cada uno de vosotros ame también. Esa expresión también conecta el matrimonio aquí en la tierra con la relación entre Cristo y la iglesia. Dicho de otra manera, más o menos diría así: teniendo en cuenta tal cosa, hagan lo mismo. Teniendo en cuenta cómo Cristo amó a la iglesia, hagan lo mismo. Y en el versículo y más adelante, cuando dice ame también a su mujer, y nótese la expresión a quien hay que amar. No es ame a la señora del trabajo o a la secretaria, o ame más a la empleada, o ame más a la vecina porque me ayudó, porque no, ame a su mujer. La escritura nos está llevando a amar a la persona que tenemos a nuestro lado. Ame a su mujer, es suya. Yo le digo a mi esposa, le digo, Dani, ciertamente, como dice el proverbio, el que haya esposa haya el bien. Porque la esposa complace, no solamente es la ayuda idónea, no solamente es la que completa nuestros esfuerzos, es la que necesitamos. Dios ha hecho las mujeres para que el hombre esté en la plenitud, se pueda gozar. Dice en Eclesiastés 9:9. Miren ese texto, por favor. Eclesiastés 9:9. Goza de la vida. Y si usted nota, el libro de Eclesiastés es un libro que dice, iniciando, todo es vanidad de vanidades. Pero el mismo libro nos está diciendo el Señor, gocen de la vida, gocen la vida. Mientras tienen fuerza, mientras tienen recursos, gocen la vida. Pero ¿con quién la debo gozar? Con la mujer que amas. Si vamos a un paseo, si vamos a algún lado, vamos con nuestra esposa. Porque allí hay que gozar la vida, con ella hay que gozar la vida. Porque si no gozas de la vida con ella, pues no la amas. Y gozar la vida, dice el texto, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Esta expresión, cuando vemos luego la expresión como a sí mismo, si usted nota el texto dice como a sí mismo, esa expresión está relacionada con el versículo 25. Si usted nota en el versículo 25 dice, y se entregó a sí mismo por ella. Y se entregó a sí mismo por ella.
¿Quién se entregó a sí mismo por ella? Pues aquel que nos dio ejemplo. Esto es Cristo. ¿Qué debe hacer el hombre en cuanto tenga a su mujer? Entregarse a sí mismo por ella. ¿Qué relación hay entonces con amarse a sí mismo y entregarse a sí mismo? ¿Qué relación hay con amarse a sí mismo? Porque el texto dice, ame también a su mujer como a sí mismo. ¿Qué relación hay entre amarse a sí mismo y entregarse a ella? Son dos cosas diferentes, ¿no les parece? Alguno podrá decir, no, es que yo me amo a mí mismo y pues yo quiero una mejor mujer. Si tú quieres una mejor mujer, ama la tuya y preséntatela para ti. Escuchen, para responder esta pregunta deberíamos considerar un elemento adicional que aparece en los versículos 28 al 30. Miren esos textos. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Este es el elemento que hay que considerar. Deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Lo voy a decir de esta manera, permítame para que lo podamos entender. Versículo 28 al 30 es la referencia de que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Quién es la iglesia para Cristo? Somos un solo cuerpo, somos su cuerpo. Somos su misma carne y sus mismos huesos. Esa es la iglesia. Lo que hace referencia a lo que el matrimonio ocurre. Cuando hay una unión entre un hombre y una mujer, se constituyen como una ¿qué? Una sola carne. De manera que, escuchen, si la esposa es mi misma carne, si yo me casé, si hay matrimonio, si hay una unión guiada por el Señor, esa mujer es ¿qué? Es mi misma carne. Mis mismos huesos. Esto será suficiente para considerar el amor en sí mismo. Hoy en día pareciera como que no se entiende el matrimonio, porque que solucione ella, que solucione él. Imagínese un hombre diciendo que solucione ella. Pues te tiene a ti. La Biblia dice que te tiene a ti, que nos tiene a nosotros como varones. Y si esto no es justamente lo que queremos escuchar, pues ve y sal por la puerta y te vas a dar cuenta que si eres adúltero o fornicario, te vas a estrellar contra las peñas, porque va a venir semejante problema a nuestra vida. Si este orden lo alteramos, sin duda van a venir fracasos en nuestra vida. Y de esto vemos todo el tiempo llantos, lágrimas, vemos dolores, vemos melancolías, vemos corazones endurecidos. Esta es la manera correcta para proceder en un matrimonio. Esa mujer no es cualquier mujer, es mi huesos, es mi misma carne, porque ahora somos uno. Esto será suficiente para considerar el amor en sí mismo y la entrega de sí mismo cuando amo. Y aquí también nos mencionan, al menos que me llaman la atención, mencionan tres cosas. Lo primero es: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Esta es la manera como el hombre debería ser, entregarse a sí mismo. Nótese que el texto no está demandándole esto a la mujer.
La escritura habla de que esta demanda es para el hombre. Entréguese a sí mismo. Por algo el texto dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Es decir, entréguese a ella. Lo otro es, ame también a su mujer como a sí mismo. Y si usted nota, en el texto, en el contexto hay siempre algo que se repite y es a sí mismo, a sí mismo, a sí mismo. Lo primero entonces, entréguese a sí mismo. Lo segundo, ame su mujer como a sí mismo. Y lo tercero, preséntesela para sí mismo. Vemos entonces que el Señor, antes de amar a la iglesia, se ama a sí mismo. ¿Están conmigo? ¿Cuánto se ama el Señor? ¿Cuánto es fiel Dios para con Él mismo? Pues miremos la iglesia. ¿Cómo la sustenta? ¿Cómo la cuida? ¿Cómo le provee? ¿Cómo la santifica? ¿Cómo la purifica? ¿Cómo la presenta? Él se ama y nos enseña a amar a nuestras esposas. Así que voy a terminar con algunos puntos de aplicación. Y antes de ir a direccionarles a esos puntos, voy a hablar de los maridos primero. Debe poner la práctica, debe poner en práctica la negación personal. Entre otras cosas, si usted nota, cuando dice, entréguese a sí mismo a ella. El apóstol Pablo no está diciéndole a un incrédulo, entréguese a sí mismo a ella. Le está diciendo a un creyente que ya se ha entregado a Cristo. ¿Cuántos me siguen? Cuando Jesús iba recorriendo las aldeas, no estaba diciendo como, si alguno quiere venir en pos de mí, entréguese a su esposa. Sino, niéguese a sí mismo. Nadie puede entregarse a su esposa, a su mujer, si antes no se ha negado a sí mismo. Porque el que no se ha negado a sí mismo va a querer satisfacer sus propios deseos y placeres. Así que debemos poner en práctica la negación personal y alimentar el amor tal como Cristo lo hizo. El hombre posee la iniciativa y la responsabilidad de guiar con sabiduría y entendimiento a su esposa. Les cuento que en su momento, cuando yo conocí a Dani, ella sabía Biblia. Y ella como que, yo empecé como a enseñarle y teníamos conversaciones en medio de esto, en torno a la palabra. Ella me decía, no, pero... Y Noé y no sé qué, y el diluvio y yo quería saber más que ella. Yo quería como enseñarle a mi esposa, ¿sí? Y es algo natural del hombre. El hombre, por ser la cabeza, quiere enseñar, quiere proveer. Una compañera de trabajo una vez me dice, bueno, John, ¿y cómo hago para alivianar la carga de mi esposo? Y le dije, mira, si tú le dices a tu esposo, siéntate y ráscate el ombligo, un buen hombre va a decir ¿qué? No. Porque yo debo ¿qué? Yo debo trabajar. Mi naturaleza es proveerles a ustedes. ¿Sí? El hombre, esa es la naturaleza del hombre. Naturalmente el hombre quiere proveer, enseñar, cuidar. Cuando el hombre se siente cuidado, se siente protegido, cuando el hombre se siente como por allá y se rasca el ombligo, algo está pasando en esa masculinidad de ese hombre. El hombre debe contribuir, debe mostrarse, debe ser, debe funcionar como cabeza del hogar. Debe conducir a su esposa, debe protegerla, proveer para ella y honrarla. Y por más de que la esposa quiera alivianar las cargas de su esposo, el esposo naturalmente tiene
una función. Y es de proteger, de proveer, de guiar, de honrar. Así que, ¿cómo deberían hacer los hombres esta tarea? Número 1, ya lo hemos mencionado, ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Esto ya lo hemos mencionado. Esto es lo número 1. Ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entre otras cosas, mire el ejemplo de Cristo. Mire la estructura del Señor, que el Señor le dio a la familia. Mire su diseño y la naturaleza del hogar. Número 2, ámela a fin de presentársela a sí mismo. Ámela a fin de presentársela a sí mismo. Y pregúntese, ¿qué provees como hombre para tu esposa? Para tu mujer, ¿qué provees? Piense en si Cristo es el dolor de cabeza para la iglesia. Piensen en esto. Piense si Cristo violenta a la iglesia. ¿Dónde está la esperanza de esa iglesia? ¿Dónde está la paz de esa iglesia? La dignidad de esa iglesia. No la tiene, porque en lo que tenía su esperanza, ese se maltrata, ese lastima. Cristo nunca ha lastimado a la iglesia, nunca la ha herido, de manera que los hombres, dicen Colosenses, no seamos ásperos con nuestras esposas. No lastimemos. De hecho, en 1 de Pedro lo dice. Cuando leemos el capítulo 3, versículo 7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente. Ojo, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay hombres rezandones, hay hombres que oran, hacen la tarea, pero no hacen la otra tarea, y es de cuidar a sus esposas. Si somos de los que lastimamos y somos ásperos con nuestras esposas, primero eso antes de orar. Porque podemos estar orando, pero las oraciones ¿qué? No serán escuchadas. ¿Qué estamos proveyendo nosotros para nuestras esposas? El hombre debe proveer a su esposa lo suficiente para que su esposa viva piadosamente. Y esto desmantela cualquier otra provisión primaria en esta sociedad. No es que yo proveo, ¿qué proveo? No, pues yo le proveo para esto, para tantas cosas. Ok, es que yo doy en la casa, es que ella come, es que, y para la piedad, y para la vida en santidad, para que te respete, para que te valore. Esos son valores intrínsecos. Eso se cultiva no dando dinero. Eso se cultiva en el amor, en el cuidado, en los afectos, en el cariño, en el sentimiento, en la relación sexual. Esto se cultiva. Vemos casos que las mujeres se les provee, a las cuales se les provee mucho, pero esas mujeres no aman y no respetan a sus hombres. Viene cualquier otra persona y simplemente les endulza el oído y se van. ¿Y cómo queda el corazón? No hay algo más difícil para el hombre ser engañado. El engaño en el hombre o en el corazón del hombre duele. Pero la honra de una mujer para el hombre, eso lo dignifica. El respeto de su esposa hacia el hombre, eso dignifica al hombre.
Eso lo hace sentir hombre. Si tenemos esposas que nos respeten, que nos dignifiquen, que nos escuchen, pues eso es lo que has cultivado. Eso es lo que hemos cultivado. Y para aquellos que son simplemente incrédulos, si tienen esposas que hagan esto es una tremenda gracia del Señor. Porque lo que cultivaste no te lo enseñaste tú, se lo enseñó el Señor a ella. Dios se lo enseñó a ella a respetarte y amarte. Y mira tanta bondad de Dios para contigo. Así que abramos nuestros ojos. ¿Qué estamos presentándonos a nosotros mismos? Número 3, ámela como a su propio cuerpo. Lo hemos dicho. Es interesante porque dice: nadie jamás aborreció a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Mire usted cómo es con usted. Entonces esa mujer es suya, así que haga lo mismo. En el caso de los hombres, cuando se afeita, cuando nos vamos a la barbería, cuando nos peluqueamos y nos ponemos como rejuvenecidos, haga lo mismo con ella, porque es parte de ti en el matrimonio. Lo anterior nos habla mucho de lo que hoy por hoy vemos en nuestra sociedad: hombres que dejan y abandonan a sus mujeres, que siendo ásperos con ellas prefieren estar a la distancia. Pues esto es una radiografía del amor propio. El hombre que abandone a su mujer, pues poco se ama. Cristo vemos que se ama mucho, porque aun cuando la iglesia ha sido un dolor de cabeza para ellos, para él, el Señor la ama. El hombre que tenga a su esposa y que pida divorcio, que haga distancia, esto es una radiografía de él mismo. De la manera como te distancias de tu mujer, de la misma manera te distancias de tu propia alma, de tu propia estima. Número 4, ámela, entendiendo el diseño de Dios para constituir una sola carne. Entendamos esto: somos una sola carne. Y esto para aquellos que no se han casado. Como dice el texto en 1 Corintios: el que no se ha casado, cásese. No se vaya a quemar. No vaya a ser que se queme, dice el texto. Cásese, apresúrese, sea diligentes, esfuércese en la gracia. Mire tanta bondad de Dios. El que está soltero, es más, dice el texto, cada uno permanezca en la condición que fue llamado. Pablo dice: si no tiene a nadie, es mejor que no se case, para que todos sus esfuerzos estén ¿qué? Empeñados en el Señor y sea fiel al Señor. Pero si no tiene el don de continencia, pues cásese, no vaya a ser que se queme. Escuchen, y no es la manera como yo concibo el matrimonio. No, pues ya estamos. No, ya estamos, no, cásese. Es firme la Biblia. Cásense. Vayan al matrimonio. Serán una sola carne. Porque hasta que no se casen no lo son. Otro punto: ámela, no siendo áspero con ella, como decíamos ahora. No sea áspero con ella, no la lastime. Mire, cuando las mujeres vienen llorando, cuando se ve llorar a una mujer por una decepción amorosa, esto es miserable. Es miserable cuando un hombre golpea a una mujer, es miserable. Yo he visto videos en las redes sociales donde los hombres los captan golpeando a una mujer.
y en medio de su fuerza. Lo hacen. A esto no nos llamó el Señor. No demos motivos para el irrespeto de las mujeres hacia nosotros. ¿Por qué me irrespetas? Pues porque la estás agrediendo, porque la engañas. Por eso te irrespeta. Por eso te habla más duro de lo normal, de lo que debía hablarte. Por eso no obedece. Por eso no escucha. Otro punto, ámela. No abandonando a su mujer. No la abandone. Dice el texto, tienes tu mujer. No procures ¿qué? Soltarte. Y si no la tienes, no procures casarte, no procures ligarte a una mujer. Pero si la tienes, no procures soltarte, no la abandones. Y otro punto, ámela, alegrándote en la benevolencia del Señor. Alégrate con esa mujer. Alégrate, gózate, disfruta la vida con esa mujer. Dale cariño, respétala, dale dignidad. Mire, yo le digo a las personas, es imposible que alguien admire más, un hombre admire más la mujer de al frente que la que tiene a su lado. Pastor, es que ella, pero es que no, que tus ojos estén en ella. Ámala. No, pero es que es muy duro. ¿No recuerdas lo que sucedió con Oseas? El Señor a Oseas se le conoce como el profeta Gomelo, ¿no? Osea. No, mentiras. A este hombre Dios, en el Antiguo Testamento, a este profeta Dios lo mandó a que amara a una prostituta. Para ilustrar metafóricamente cómo el Señor ama a un pueblo que siempre estuvo prostituyéndose, esto es, a Israel. A lo mejor Oseas podría decir, no, pero es que ¿cómo la voy a amar si es una prostituta? Ámala, ámala. No, pero es que el Señor siempre en su palabra nos ha enseñado a amar a nuestro cónyuge. Siempre lo ha hecho. Por más de que Israel fue infiel, fue necio, Dios siempre amó a Israel. Siempre le soportó, siempre le sustentó, siempre le proveyó, lo perdonó, lo levantó a ese pueblo. En Proverbios 5 del 18 al 19, mire lo que dice. Del 18 al 19. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Qué lindo. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. En su amor recréate, deleítate en esa mujer, gózate con esa mujer. A las mujeres, el texto habla finalmente, respeten a su marido. La mujer, escuchen, expresa su sumisión, su sujeción, siguiendo el liderazgo del esposo con respeto. Como una mujer respeta a su marido, siguiendo, confiando en su liderazgo, manteniendo una vida pura. Mujeres, irreverente, con un espíritu afable y apacible. Mujeres, ¿cómo respetan a los esposos? Miren, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Así vosotras, mujeres, estad sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas.
considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿La conducta qué? Casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Una mujer recatada, una mujer prudente, una mujer con control propio, que es de grande estima delante de Dios. Pastor, es que mi esposo no es un incrédulo. Ok, haz esto. El texto está diciendo, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Háganlo. Esto no lo manda la Biblia. Versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. O sea que esto no es una ordenanza de ahora. El llamado a la santidad de las mujeres y a la prudencia de las mujeres, esto no es de ahora. Como Sara, nótese lo que dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Así que, lo primero, respételo, honrándolo. Respete a su esposo, honrándolo. Mire, Esther capítulo 1:20, por favor. ¿Cómo respeta la esposa a su esposo? Honrelo. Esther 1:20. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Las mujeres darán ¿qué? Honra. Dignificarán. De hecho, yo la otra vez, yo les he contado esto. Yo tengo compañeros de trabajo, la mayoría de compañeros en el trabajo son mujeres. Ya se han dado cuenta por referencias mías, por llamadas, la otra vez recibí un almuerzo de parte de mi esposa y esto lo saben algunos. En cada coquita del almuerzo, mi esposa me había mandado un refrán, una frase. Y claro, como estábamos todos almorzando, entonces yo saqué mis cocas cuando ellas notan lo que está escrito. Y entonces me dice, su esposa lo ama mucho a usted. Y dijeron, pero eso habla de ella mucho, pero habla más de usted. Y yo le dije, ¿por qué habla de mí? Porque yo no sería tan especial con un hombre si el hombre no me ama. Si el hombre me ama, yo soy especial. Eso es lo que las mujeres están ¿qué? Quieren, desean. Que los hombres inicien el trabajo, que den honra, que dignifiquen, que respeten a sus esposas. Entonces, la sujeción de la esposa se dará sin imposición. ¿Por qué usted viene aquí? ¿Y por qué se alimenta? ¿Y por qué se nutre de las palabras de la fe? ¿Acaso porque su esposo, Cristo, le da motivos para no hacerlo? Si usted está aquí y viene y escucha la palabra, es porque usted ha entendido que usted todo lo ha recibido de su esposo, es decir, de Cristo. Él te ama y así mismo nosotros venimos en gratitud ¿a qué? A sujetarnos a Él. Aquí estamos, Señor, haz tu voluntad. Lo que quieras haz conmigo. Ese soy yo, soy la iglesia. Y así debe ser la esposa. La sujeción de la esposa debe ir en miras del ejemplo de la iglesia fiel que se sujeta a Cristo.
Otro punto, respételo estando atenta a su hogar, no siendo perezosa. Atienda a su hogar. No sea perezosa. En Proverbios 31:27, ya vamos terminando. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Esto habla de la mujer. Ella considera los caminos de ¿qué? De su casa. Ella está atenta a su hogar. Ella responde, ya. Es más, en Proverbios, hablando de la mujer virtuosa, dice que, permítame, el corazón de su marido, versículo 11, el corazón de su marido está en ella confiado. Y no carecerá de ganancias. La de ella, le dé ella bien y no mal, todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Mire, hay mujeres que cuando sus esposos están como con la perniquebrado, ¿quién sale adelante? Son increíbles las mujeres, increíbles. ¿Quiénes son los que socialmente se echan los hijos al hombro después de la cobardía de los hombres? Las mujeres salen adelante. Buscan lana y lino y con voluntad trabajan con sus manos. Es como nave de mercader. Traen su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Versículo 17. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. ¿Qué mujer? No tiene temor de la nieve por su familia. Mira, a veces uno de hombre está como no, pero espérate que. Y las mujeres, vamos, confiemos en el Señor. Vamos adelante. Son increíbles. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido, me gusta esto. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Su marido es conocido. ¿Y por qué es conocido? Por esa esposa que tiene. Número 3. Respételo. Mujer, respete a su esposo. No haga distancia. Lo mismo le dice Pablo a la mujer. No haga distancia, querida mujer. No se distancie de su esposo. No procure soltarse. No procure el divorcio. No procure irse. No procure abandonar. No se desligue. Arregle la situación. Hable. Busque consejo. La evangelización del creyente debe empezar por su cónyuge incrédulo, si es el caso. Si mi esposo es incrédulo, al primero que debo ganarme es ¿quién? Al esposo. Porque es ahí, él es el que ve mi conducta, la que no se ve en la iglesia. Cuando están en la intimidad, cuando ella responde, cuando la manera como mira, como escucha, eso lo ve el esposo. Y si es incrédulo, es el primero que debemos ganar. Otro punto. Mujeres, respeten a su marido, estando sujetas como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor. Pablo habla acerca de esta conveniencia. En 1 Corintios 7. Así que si la mujer es sujeta a vejámenes, a violencia, el apóstol Pablo dice, pues no te vas a dejar que te saquen los ojos. Tampoco es que vayas a estar ahí, pues, porque fuiste llamada a libertad. Y un hombre viene y te subyuga y te esclaviza.
Pues no. Es interesante. Respételo, estando sujeta como conviene en el Señor. Siendo prudente, casta, con un espíritu afable. Y último, respételo, siendo dignas de respeto, no calumniadoras, con control propio y fieles en todo lo que hacen. Siendo dignas de respeto, no calumniadoras, con control propio y fieles en todo lo que hacen. Primera de Timoteo 3:11. Nótese que el texto digna de respeto. Primera de Timoteo 3:11. Las mujeres asimismo sean ¿qué? Honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles ¿qué? En todo. Y podríamos describir cada una de estas, pero por cuestión de tiempo no podemos hacerlo. Familia, debemos considerar estas últimas preguntas. ¿Cómo están nuestras relaciones matrimoniales o de pareja? Por favor, no tire esta enseñanza a la borda. Pregúntese cómo está su relación de pareja. ¿Qué falta para agradar y obedecer al Señor? No, pastor, yo oro y pues todo está bien en casa. Pues no, yo oro no. ¿Cómo está tu casa? ¿Realmente está bien? ¿Cómo están las relaciones? Porque esto sería lo primero que deberíamos que deberíamos organizar. Luego de un arrepentimiento genuino y nuestra creencia en Jesucristo. Se ajustan, nuestra relación se ajusta plenamente a las demandas de la palabra. Pensemos en esto. Pastor, pero pues yo tengo nietos, pues yo no tengo alguien a quien, yo no tengo pareja. Ok, a lo mejor luego estaremos en otra enseñanza para usted. Por lo pronto, el matrimonio, la unión más resonante del carácter y perfecciones de Dios en el mundo es el matrimonio. Lo que hace eco en la iglesia, en donde la iglesia inicialmente debe poner órdenes en la vida de relaciones de pareja, en nuestros hogares. No podremos ganar el mundo y pretender simplemente que nuestra casa esté en total desorden. Vamos a orar, familia. Por favor, póngase sobre sus pies y damos gracias al Señor. Esta enseñanza podríamos tener mucho para darle consejo a nuestras generaciones futuras, que nuestros hijos puedan escuchar la manera como debemos hacer las cosas, pero no tan solo enseñar, como de esto es lo que dice la Biblia, sino pues pongamos nosotros que en práctica lo que hemos aprendido. Vamos a orar, ¿les parece? Señor, gracias, oh Dios, por tu fidelidad. Cuando vemos tu palabra, vemos al apóstol Pablo maravillado siempre por tus planes. Cuando leemos en Romanos 11, al final dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios. Era un hombre que no había perdido el asombro. Estaba simplemente admirando tu grandeza, la manera como nos incluyes en la salvación, Señor. Pero luego vemos en Efesios 3
al mismo Pablo con asombro, admirando que se le había revelado el misterio que en tiempos estuvo oculto.